Muchas gracias, Melchor. Muy amable, es un gusto estar aquí, la verdad, y más por estas circunstancias. Yo lo que voy a intentar es hablar de un problema que creo que es un problema vigente, un problema realmente interesante, que se abre muchas perspectivas a los nuevos licenciados y doctores en ciencias del mar, y que además es un tema que pues marcó toda la trayectoria de Pablo, ¿no? Que es este tema de entender cómo interaccionan las diferentes escalas en oceanografía. Normalmente nos centramos en problemas muy específicos, en unas escalas espaciotemporales muy concretas, y nos olvidamos un poquito de esta visión conjunta, ¿no? Entonces, el contenido agradecer específicamente también a Ángel su ayuda en la presentación, pasándome algunas diapositivas, también a todos los compañeros de la facultad y del grupo de investigación donde estaba Pablo, especialmente pues Alonso, Ángeles y Tony Martínez Marrero, tantos compañeros más que realmente, como veréis, son los que, y sus estudiantes doctorales son los que hacen este hilo argumental, ¿no? Entonces la estructura será hablar un poquito del por qué podemos pensar en diferentes escalas en oceanografía, o por qué no podemos, porque realmente lo que tenemos es un continuo. Y entonces hablaremos de primero la perspectiva un poco global, y después el tipo de descomposición en escalas que se suele hacer, y después ya nos iremos a tratar de ver cuál es el continuo de escalas espaciotemporales que existe, y como yo creo que para ello lo mejor es seguir todas las publicaciones, no todas absolutamente, ni mucho menos, quedan muchísimas fuera, pero que en este caso todas las publicaciones que voy a mencionar en este punto 3 está Pablo como autor o coautor. Y finalmente unas pequeñas reflexiones para terminar. Primero, para comentar, ponerlo en perspectiva, la Tierra pues es un sistema vivo que tiene las mismas propiedades que cualquier sistema vivo, y como factor clave está la optimización de los flujos, la optimización de la redistribución de propiedades, de la captación, capta la mayor energía solar que puede y la redistribuye de la manera más eficiente posible, y eso lo hacen todos los sistemas con estructuras tipo árbol, ¿no? Como vemos en el sistema pulmonar, o vemos una placa de disipación de transmisión y disipación de calor en una placa electrónica, o vemos un árbol. Pues de la misma manera el océano tiene unas ramas, unas arterias principales para la transmisión de sus propiedades. Estaremos hablando de energía, estaremos hablando de nutrientes, estaremos hablando de oxígeno, y después tiene unas ramas, arterias cada vez más pequeñas, hasta que llega a un continuo prácticamente, donde ya no se identifican estas arterias, serían las arteriolas de un ser vivo, ¿no? Y todo se conecta, ¿no? Porque ya no es eficiente tener venas y tener arterias, sino lo que es más eficiente es tener esta turbulencia, y es la misma estructura, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, en el Atlántico ecuatorial. Vemos todos unos sistemas de captación de energía y de incorporación de energía, y de traslado de esa energía desde la zona donde hay el input, la entrada de energía, hacia las zonas de mayores latitudes donde esta energía es necesaria. Y lo vemos también en este tipo de animaciones. Esto es una animación, no es más que un modelo, no es la realidad, pero se parece a la realidad porque asimila datos, ¿no? Entonces aquí lo que vemos son estas líneas blancas. Lo que dan es la idea, cuanto más larga y más intensa es la línea, de alguna manera refleja que la corriente es más intensa. Estos son modelos con 1/4 de grado de resolución, y lo que vemos en estos modelos, vemos estas estructuras intensas de corriente de frontera oeste, pero sobre todo vemos una multitud de escalas, procesos que tienen lugar a todo tipo de escalas. Los que dominan quizás son estos grandes remolinos, que podemos llamar remolinos mesoscalares, ¿no? Que le damos este nombre, pero que su tamaño depende de dónde se encuentran, ¿no? Pero después, si nos fuésemos adentro cada vez más, veríamos que tenemos cada vez más y más escalas, ¿no? Y aquí la limitación está en la resolución del modelo. Tiene unos 25 kilómetros, es decir, todo lo que tiene menos de 25 kilómetros, este modelo no es capaz de captarlo. La idea de grandes escalas, de grandes giros oceánicos, lo vemos pues cada vez mejor,
no solamente con los datos que se toman en campaña, sino con las imágenes que se toman desde el exterior. Las imágenes, por ejemplo, de temperatura reflejan la existencia de estas zonas que son los grandes giros subtropicales de tamaño prácticamente global y menores quizás giros ya subpolares, zonas tropicales donde existe mucha estructura, y a pesar de que estas son fotos coloreadas pero basadas en fotos en el infrarrojo o en fotos en otro tipo de espectros, sí que nos dan esta idea. Esto es otro tipo de imagen también tomada en ese satélite, donde vemos la elevación del nivel del mar. El nivel del mar, de la misma manera que cuando hablamos de la atmósfera tenemos zonas de alta presión y zonas de baja presión, son las que controlan los vientos a gran escala, tenemos en los grandes océanos, tenemos zonas donde el nivel del mar sube, aumenta la presión en superficie, y zonas donde se hunde y disminuye. Qué tanto sube, qué tanto baja, y las diferencias es la que condiciona la intensidad de las corrientes, ¿no? Estos desniveles son mucho más potentes cerca de las zonas subpolares y mucho menores en las zonas tropicales por efecto de la rotación de la Tierra, pero la respuesta en términos de corrientes es similar. Y aquí lo que vemos, estos grandes desniveles que nos dan, son de nuevo estas estructuras a gran escala, giros globales. Y también si hacemos secciones latitudinales, en este caso, a lo largo de todo el Atlántico de norte a sur, y vemos cuáles son las distribuciones de propiedades como la temperatura y la salinidad, de nuevo vemos esta idea de globalidad, de grandes giros, de grandes propiedades. Por ejemplo aquí, profundidad contra latitud, teniendo el Ecuador aquí, vemos grandes masas de agua que se extienden, aguas de origen antártico que se extienden desde las zonas antárticas hasta el Ecuador, y que tienen tienen una continuidad y una estructura global. Pero esto es solo parte, ¿no? Si nos vamos cerrando cada vez más, empezamos a ver otro tipo de procesos, de nuevo también, por ejemplo, con secciones tomadas en la salida, en este caso ahí se ve la península ibérica y África y el estrecho de Gibraltar, y hacemos secciones, ya nos vamos enfocando, en lugar de tener estas secciones transatlánticas o transmeridionales, vamos haciendo pequeñas secciones de a lo mejor de 50 kilómetros en kilómetros, y vemos la distribución de salida, vemos la salida de agua mediterránea, en este caso por el fondo, y empezamos a ver ya venas más pequeñas, pero que son realmente, o arterias más pequeñas que son realmente importantes. ¿Y esto qué nos permite? Nos permite hacer estos diagramas globales de corrientes a gran escala, de corrientes que tienen estructura, digamos, global, que ocupan grandes extensiones, y nos permite también pues hacer unos diagramas ya más tridimensionales. El de arriba, el anterior, eran las corrientes más superficiales, los primeros centenares de metros, pero pues nos atrevemos a hacer estos esquemas donde vemos una recirculación profunda, y es lo que llamamos la cinta transportadora global o la Meridional Overturning Circulation en inglés, ¿no? Pero si nosotros vamos cada vez enfocando un poquito más, vemos que realmente este detalle, cuando más entramos, este detalle sigue existiendo, ¿no? Estos grandes giros globales, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a imágenes de color, vemos giros regionales, vemos estructuras tropicales, vemos corrientes, ya zonas de afloramiento, ya nos vamos acercando más. Y si nos fijamos, por ejemplo, en una región de afloramiento, de aquí está la bahía de San Francisco, empezamos a ver que estas grandes corrientes regionales, tipo corriente de California, corriente de Canarias, tienen estructuras como pueden ser todos estos remolinos. Su tamaño será característico dependiendo de la fuente de energía que recibe toda la cuenca, y también de la latitud que se encuentran. Y vamos siguiendo, vamos metiéndonos cada vez más con más resolución en la imagen, y seguimos viendo cada vez estructuras y estructuras cada vez a escala menor y menor. Y esto sigue. Si ya una foto desde una avioneta, tenemos de nuevo estructuras que son más pequeñas. ¿Hasta dónde sigue esto? Bueno, pues si nosotros, por ejemplo, hacemos un corte del océano, esto es al oeste, este corte de aquí arriba está sacado con oceanografía sísmica. Es lo que se ven, no solo los reflectores del fondo oceánico, la estratigrafía del fondo, sino que se ve la estratigrafía de la propia columna de agua. El océano está estratificado en pequeñas capas de decenas de metros cada una de ellas, que tienen su propia coherencia, tienen propiedades como la temperatura muy homogéneas, y esto hace que sean reflectores sísmicos a las ondas sísmicas. Y empezamos a ver, por ejemplo, aquí arriba vemos un MEDI de origen de aguas mediterráneas. Y esto nos sigue sorprendiendo, ¿no? Este tipo de estructuras. Aquí vemos el detalle del MEDI, aquí abajo a la derecha, ¿no?
pero podemos ir todavía más fino. Nos vamos ahora de estas escalas de decenas y de metros, nos vamos a escalas de centímetros. Las escalas de centímetros, nos encontramos que en escalas de centímetros o incluso hasta milímetros, pero normalmente centímetros, empezamos a tener inversiones en la estructura, inversiones en la velocidad o gradientes importantes en la velocidad horizontal, inversiones en las estructuras, y todo esto es lo que llamamos microestructura. ¿Por qué? ¿De dónde sale? Porque estos remolinos llegan hasta esta escala, hasta escalas de centímetros, incluso de milímetros. Es lo que llamamos la escala de Kolmogorov, la escala más pequeña de los remolinos. Ya no habrán más pequeños, porque ese remolino, en el momento que intenta de nuevo fraccionarse y repartir su energía en remolinos más pequeños, disipa la energía, se queda sin energía, se queda finalmente exhaurido, ¿no? Como que dice, o agotado, ¿no? Y este tipo de estructura tan fina nos permite cuantificar la disipación de energía, la que llamamos cascada de energía, la entrada de energía desde las grandes estructuras globales de los giros oceánicos, donde toda la cuenca recibe energía del viento, hasta este flujo de energía tiene que ser continuo, porque si no se acumularía energía en alguna parte del sistema, hasta esta escala tan pequeñita que es la escala de los milímetros, la escala que llamamos de Kolmogorov, la microestructura, donde la energía se termina disipando en forma de calor, se gana energía interna, y esa energía interna eventualmente se regresa hacia la atmósfera y hacia la estratosfera en forma de radiación. La tendencia que hemos recibido nosotros es que este tipo de procesos nos lo explican fragmentado, nos lo explican, y entonces ya todo viene de un artículo quizás del Stome del 63, donde él lo que decía realmente, cuando uno ve este artículo, decía: las fuentes de energía, hay fuentes localizadas, hay fuentes de marea, hay fuentes de tsunamis, hay fuentes de pulsos de viento. Esto sí que tiene una respuesta específica en el océano, y entonces hablamos de que en un dominio de espacio-tiempo, ¿dónde está la energía? ¿Dónde está la respuesta del océano? Pues si en escalas que van desde centímetros hasta centenares o miles de kilómetros, y que van desde segundos hasta decenas de miles de años, en estas escalas, ¿dónde está la energía del océano? Pues la tendría a localizar en unos puntos, porque ahí está la fuente de energía. La fuente de energía concreta. Un tsunami tiene una respuesta en unas escalas temporales muy concretas y espaciales también muy concretas. La marea lo mismo. Pero en general lo que ocurre no es esto. Lo que ocurre es que tenemos toda la entrada de energía sobre todos los grandes océanos, y esta entrada de energía lo que hace es se acumula en corrientes muy intensas de frontera oeste, en corrientes también de frontera este, y esto se empieza a fraccionar. Y una vez ya has definido esta cuenca, esta entrada de energía, ya el fraccionamiento es automático. Sigue desde los remolinos mesocalares mayores, se va cada vez haciendo en remolinos cada vez más pequeños, en un continuo, ¿no? Entonces, este tipo de enfoque se ha llevado también a la biología. Y después quizás ya nos explicará un poco Javier, ¿no? No sé si podremos discutirlo a lo mejor, ¿no? También. Y también la biología tiene un poquito esa tendencia, es decir, que hay producción de biomasa en puntos específicos de este espectro de distancia y tiempo, ¿no? Y posiblemente también cuestionable en el sentido que sí que la habrá cuando el forzamiento es a esas escalas, pero en general no tiene por qué haberlo. Y nos encontramos con este tipo de diagramas tan comentados, que están muy bien para tratar de entender los procesos, pero que lo importante aquí es pensar que no existen procesos fraccionados, sino que todo es un todo, ¿no? Entonces, esto, también este tipo de imágenes se ven otro tipo de ejemplos de la biología, que no me voy a detener porque no voy a tener tiempo. Entonces, lo que me gustaría es ilustrar cómo la carrera de Pablo nos ha demostrado, y a lo largo de su enfoque de todos estos procesos, nos ha demostrado que esto realmente es un continuo. Y no me voy a tener tiempo de detener en cada uno de los aspectos. Aquí me han quedado muchos trabajos fuera. Hay otros que quizás tienen menos impacto hoy en día, pero que a lo mejor un día lo tienen más, y otros que tienen muchísima relevancia, y los he tratado de poner todos aquí. Muchos de ellos son escritos por sus estudiantes o sus colaboradores, y los he tratado de poner para ilustrar un poquito esta visión transversal, global, integradora que tenía Pablo, ¿no? Y que nos permite, que realmente es un reflejo de lo que está ocurriendo en el océano. Y nos encontramos con estos artículos que se hicieron con José Alemán, donde José es un químico
y estaba muy interesado en las propiedades reológicas del océano, del agua. Las propiedades, nosotros siempre desde nuestra perspectiva de oceanógrafos pensamos que el océano es un fluido newtoniano, es decir, haces una fuerza y la deformación es proporcional a la fuerza, pero no necesariamente es así. Y cuando hablamos de plasticidad y todo este tipo de propiedades reológicas, resulta que son fluidos que no tienen una respuesta proporcional a la fuerza emitida, y estos son propiedades que tiene el agua en sus estructuras más pequeñas cuando aparecen las estructuras cristalinas. Y entonces este tipo de procesos los estuvo estudiando Pablo en un par de artículos publicados con José Alemán. Después, a la escala de microestructura, sobre todo en los últimos años, en colaboración con Ángel y con otros, y con estudiantes aquí en este caso de Strada Agis, se ha estudiado pues la disipación de energía como respuesta de esta, lo que os comentaba antes, la microestructura. Los remolinos más pequeñitos a escala de centímetros nos dan información sobre la cantidad de energía que eventualmente se disipa dentro del océano, ¿no? Ya haciendo un pequeñito salto nos vamos a la estructura fina, escalas de metros o decenas de metros. Pues durante un tiempo estuvimos trabajando, y esto generó varios artículos, aquí os muestro solamente algunos, de la idea de que la estructura fina, estas capas de decenas de metros, son el resultado de que el océano tiene, justamente a escalas de decenas de metros, tiene una memoria. Cuando tú le infundes una cierta energía, lo que ocurre no es que haya una disipación simplemente de un gradiente de propiedades que está intenso a un gradiente más suave. Lo que ocurre es que se generan remolinos. Estos remolinos duran un cierto tiempo de vida, y estos remolinos lo que hacen es que mezclan una zona, y esta zona, entonces, en lugar de suavizar un gradiente, lo que hace es que lo intensifica, ¿no? Y estas ideas que no tengo tiempo de detenerme, son ideas que nos permitieron pues proponer mecanismos alternativos de formación de estructura fina, de escalas, de capas a escalas de metros y decenas de metros. Ya yendo un poco más fino, pues se ve, menos fino quiero decir, a escalas un poquito mayores, se ve pues la conjunción de estudios donde hay una variabilidad pues de decenas de kilómetros, con estudios dentro de esas decenas de kilómetros, cómo se disipa la energía. Aquí vemos estructuras en la zona de afloramiento del noroeste africano, con filamentos que se propagan, y las medidas tomadas a lo largo de un transecto y transformadas en medidas de disipación. Esta disipación pues será mayor o menor en ciertas de estas estructuras, y estas son cosas que el grupo aquí con Pablo estaba muy interesado. En los años, pues a finales de los 90, 2000, Pablo estuvo dirigiendo varias campañas. Una de ellas fue esta campaña que se hizo al sur de Canarias, donde se hicieron un montón de estaciones CTD y se hicieron una línea de XBTs, un yoyo, un instrumento que se medía en continuo. Y él estuvo estudiando, hizo unos modelos muy interesantes en un momento que nunca llegó a publicar, también como nos pasa a todos, a él le pasaba con frecuencia, hacía muchas cosas y no las publicaba, pues se quedan allá en su tintero. Yo por suerte tengo un pequeñito reporte en algún sitio de lo que hizo, pues esto siempre es tema para nuevos estudiantes. Pero en este caso, esto lo que estaba mirando son estas ondas de marea que llegaban al talud y se reflejaban en el talud, y entonces es lo que se llaman ondas internas de marea, que tienen una cierta estructura, y cuando la marea es más intensa, el rango de marea es mayor, lo que ocurre es que se produce una cizalla y hay una mezcla mayor. Esta mezcla se reflejaba en momentos donde el flujo era inestable, se producía esa mezcla, y asociado a esta producción de mezcla había había más concentración de clorofila. Todo este tipo de cosas pues las estaba reportando. También en la misma línea, de nuevo, en estructuras submesoscalares, pues hace poco publicó un artículo muy interesante, donde yo seguro que Javier nos habla más de él, donde de alguna manera integraba todo lo que es el sistema del filamento de Cabo Gir, y se daba cuenta que no es solamente un filamento superficial como estamos acostumbrados, sino que era un filamento superficial acompañado por un filamento más profundo, por lo que sería y después está trabajando también en la tesis de Bárbara, lo que es un remolino intratermoclino. Y pues presentaba estos esquemas
descriptivos de la estructura y el funcionamiento de estos remolinos y de los filamentos, los remolinos submesoscalares y los mesoscalares asociados a este tipo de estructuras. Realmente Javier fue la persona que empezó a iniciar a Pablo en el estudio de los remolinos. Javier, Chago, toda esta gente, el grupo de investigadores, Alonso Hernández Guerra, que lo veían desde distintas perspectivas, y Pablo en su momento fue el alma de la persona que hacía las medidas en el campo y que también trataba de hacer modelos para explicarlos. Y esto no me voy a detener, ya seguro Javier nos lo explicará. Estos remolinos los estudiaban generados por la corriente que llega a Canarias. Si se producen unas perturbaciones detrás de la corriente, los estudiaba con modelos numéricos, con modelos conceptuales. Los aplicó después a multitud de otros sitios, remolinos en Madeira, remolinos en el archipiélago Juan Fernández, en el Pacífico suroriental. También ya a unas escalas ya mayores, anillos que se desprenden de la corriente de Florida cuando está pasando por el Caribe occidental, se desprenden formando los anillos estos del Golfo de México, también en este caso en varias publicaciones, y ya posteriormente empezó a trabajar en todo sistema antártico con la peculiaridad que él seguida se dio cuenta que los remolinos tenían que ser más pequeñitos porque estamos hablando de altas latitudes. Entonces se diseñaron muestreos con mucha mayor resolución para ser capaz de detectar estos remolinos. En este caso lo que se observa aquí es una sección a lo largo de estas estaciones, donde se ve que no solo la estructura física de los frentes que habían en esta sección se deforma, sino que la cantidad de clorofila permanece y está estrechamente vinculada a estas estructuras, a pesar de que la iluminación, que sería la zona por encima de esta línea negra intensa, permanece similar. Y esto se relacionó también con estos estudios con turbulencia. Las zonas de mayor turbulencia pues parecían correlacionadas con zonas de fitoplancton de mayor tamaño. Y así fue siguiendo aquí, por ejemplo, una colaboración en un trabajo donde ya más dirigido a ictioplancton, a transporte de larvas desde la zona costera hacia la zona de las islas, y después siguieron, que no me voy a detener en estos, una serie de trabajos que fueron posiblemente el hilo conductor de su trayectoria, una serie de trabajos sobre los remolinos al sur de Canarias, y no me detengo simplemente porque Javier nos lo va a explicar, donde pues hizo 4 o 5 artículos como primer autor, todos ellos de muy alto impacto, describiendo con una multitud de instrumentación, un multi-approach, ¿no? Una aproximación múltiple a tratar de entender cómo funcionaban estos sistemas, y esto incluía modelos numéricos, modelos idealizados, y ya esto también le llevó más posteriormente un artículo realmente que ha tenido mucho impacto, que se intentó publicar, pero como en una revista, se publicó en una revista muy buena, pero se intentó publicar en Nature, una cosa así, que hubiera debido ser publicado, pero simplemente por las cuestiones que sabemos cómo funciona la moda y cómo funcionan los Nature, no salió, pero realmente ha sido mejor. En Deep Sea Research ha salido con muchísimas publicaciones, y es la idea esta de que al sur de las Islas Canarias, generado sobre todo por la corriente y el viento también chocando con las islas, generan una serie de remolinos, y también por las inestabilidades del afloramiento, de la propia corriente de afloramiento, todos estos remolinos que se generan aquí se empiezan a propagar hacia el este, al oeste, en lo que se denomina una calle de remolinos. Y eso lo vemos en la cantidad de energía cinética que está asociado en este caso a la corriente de Azores, por otro tipo de variabilidad de la propia corriente, pero lo que es variabilidad a nivel de remolinos es altísima en la zona al sur de Canarias. Y vimos antes en esa película que el océano está constituido sobre todo de remolinos, ¿no? Entonces en este tipo de película que podemos ver aquí, creo que está hecha por Francis Machine y que me ha prestado Ángel, vemos ejemplos, remolinos, algunos, los rojitos, son anticiclones que la superficie del mar se levanta, puede ser 1 metro en el centro,
los ciclones se disminuye, y esto hace que en los ciclones hay una circulación ciclónica en el sentido contrario de las agujas del reloj, y en la otra hay una circulación anticiclónica. Pero todos estos remolinos se propagan hacia el oeste como una calle de remolinos debido a lo que podría ser un corredor tipo beta debido relacionado con el sentido de rotación de la Tierra, que obliga a que esos remolinos se propaguen hacia el oeste, pero además están un poquito condicionados por las propias corrientes que hay en la zona. Es una mezcla de ambos aspectos, ¿no? No me voy a alargar aquí porque seguro que ya voy tarde. Estos remolinos intratermoclinos también empezó a estudiarlos más recientemente y vio la peculiaridad de que ya vimos antes, en la zona del filamento se forma un remolino donde no solamente se abomba con sentido ciclónico en la parte superior, sino que en la parte inferior se abomba con sentido anticiclónico. Y esto tiene una serie de patrones verticales de subida y bajada en diferentes fases de estos remolinos, y que los vemos aquí en la superficie. Vemos este tipo de patrones. Estos son los patrones verticales, y esto sería la circulación, que sería en este caso un remolino anticiclónico dominado, la circulación que estaría alrededor de esta estructura, pero no solamente una circulación en plano horizontal, sino una serie de pulsos que suben y bajan, ¿no? Recientemente, pues sabéis, los que estáis aquí, sabéis que Pablo daba meteorología. Y era un apasionado de la meteorología, siempre estaba pendiente de cuál era el tiempo, fuese a salir o no fuese a salir a la mar. Yo creo que lo primero que hacía en la mañana era ver la predicción del tiempo. Y ahora, bueno, está dirigiendo una tesis, está ya prácticamente terminada. He tenido la oportunidad de hablar con Ali, y viendo el tipo de trabajo que hacía Pablo, eso es espectacular también. Entonces, este tipo de procesos que vemos en el océano, él lo tiene también en la atmósfera, lo tenía en la cabeza en la atmósfera, y veíamos estos remolinos, en lugar de ser remolinos pequeños de un 100 kilómetros, estamos hablando de remolinos quizás de 1000 kilómetros, ciclónicos y anticiclónicos, con la peculiaridad que él tenía la capacidad de hacerlo, de entender que la estabilidad de la atmósfera es muy distinta de la estabilidad del océano. La estabilidad de la atmósfera depende de lo que se llama el lapse rate, de una partícula a medida que sube, cómo se va condensando, cuál es la humedad que hay en la atmósfera, todo este tipo de problemas que cuando nosotros miramos atmósfera nos parecen un poquito lejanos, pues él lo tenía interiorizado. Pasó después al estudio de la gran escala. Empezó con la cuenca de Canarias, estudiando los flujos, utilizando XBT, datos solamente de temperatura, pero relacionándolos en colaboración con Ángeles Marrero y Francis Machín, relacionándolos con flujos, perdón, con la temperatura, relacionándolo con Gansalliat, siendo capaz de calcular la densidad, calculando los flujos geostróficos a través de las islas. Y esto es lo que trato de mostrar aquí. Todos estos son sitios donde habían datos, usando 4 años de datos de un proyecto europeo, calculando una treintena de mapas de este estilo de transporte en los primeros centenares de metros en esta región, para intentar ver la recirculación de la corriente canaria, tratando de darle una conceptualización a estas estructuras y modelándolo, en este caso con Irene Lais, en modelos idealizados, que son los que mostraba aquí. Después ya empezó a dirigir tesis doctorales de modelos mucho más realistas, modelos de circulación regional, en este caso con Evan Mason, pero él siempre pues teniendo muy claro hacia dónde era el objetivo. Y estos modelos pues dan estructuras mucho más realistas, dan una idea mucho más clara de la circulación. Contrapartida, pierden un poquito el sentido de lo que está ocurriendo, pero bueno, todo se complementa, y él tenía la capacidad de complementar. Ya más recientemente pues ha seguido estudiando también estos últimos años todo el sistema del estrecho de Bransfield, de nuevo con varias campañas, aquí las vemos, analizando las campañas para ver los transportes, también con el desarrollo de una mesa rotatoria que se desarrolló aquí con Ángel Rodríguez y Ángeles, sobre todo, y tesis que se generaron con Carmen Gordo también, en el estudio de de estas estructuras, tanto de los datos como los datos de laboratorio, y llegando a conceptos nuevos, conceptos que incluyen en este caso el sistema de corrientes de Bransfield, no solamente como un sistema de anticiclones y de sistema de corrientes que
que, bueno, yo aunque he colaborado, pues que no tengo bajo ningún concepto la claridad en este momento para explicarlos, pero que él tenía muy claro porque había vivido estas campañas en forma presencial, y esto estar en un barco, te empapas y te metes en el agua y nadas con las corrientes, sino que además de estas corrientes, pues definiendo una corriente que, pues nueva, que no se conocía, que se denominó corriente de gravedad de Bransfield, con unos sistemas de circulación ciclónicos asociados. Es un problema abierto, esto es lo importante. Yo creo que lo que hemos aprendido de Pablo con toda su trayectoria es que no debemos compartamentalizar. Todo está relacionado, hay un continuo de procesos, y este tipo de estudios está bien para tener una visión, pero no deben de ninguna manera compartamentalizar nuestros estudios. Tenemos que tener la capacidad como estudiantes que somos, ya bien que estemos empezando o llevemos 30 años en esto, estamos continuamente estudiando, cogiendo un libro y disfrutando cuando cogemos ese libro, y nos damos cuenta que esto es lo que realmente nos dicen los espectros de energía. Cuando vemos un espectro de energía en el tiempo o un espectro de energía en el espacio, hay un continuo de procesos, que es lo que está detrás de esta idea, que la cascada de energía, el flujo de energía es continuo siempre, ¿no? Con unas fuentes localizadas de energía, y la respuesta, digamos, del océano, estas estructuras mesoscalares grandes que son el origen de toda esta cascada, depende de la cuenca, del tamaño de la cuenca que está recibiendo el océano. Por ejemplo, las estructuras mesoscalares que se desprenden del Gulf Stream, de la corriente del Golfo, depende de que todo el Atlántico Norte está recibiendo un input de viento, y esta energía se traduce en una corriente de frontera muy intensa que a una cierta latitud da pie a unas estructuras mesoscalares características. Estas estructuras mesoscalares después se fraccionan, y tenemos que pensar en un abanico de posibilidades. Aquí tengo unas reflexiones, pero para un poquito enfatizar esta relación entre todas las escalas, pero no me voy a detener en ellas porque seguro que voy tarde, y lo dejaré aquí. Muchas gracias.